Lo que sucede es que en el año 2015 yo me entero de una infidelidad por parte de mi esposo y fue para mí como un balde de agua porque nosotros estábamos muy bien. Y el momento que ya caí en una depresión muy profunda es donde prácticamente mi esposo se va de la casa. Yo me quedo al lado de mis dos pequeños y continuar para mí ha sido muy difícil. Cuando en 2017 tomo la decisión de quitarme la vida, yo pensaba irme con mis hijos porque no quería dejarlos en este mundo. Y decía que ellos iban a sufrir sin mí, pero después de una semana dije, no, yo me voy sola, porque ellos no tienen la culpa de nada. Entonces planifico todo lo que voy a hacer. Ya no soportaba este dolor que había dentro de mí. Mi nombre es Andrea de la Quintana Paz. Yo tengo un hermano, tengo dos papás. De niña prácticamente viví con mis dos papás, todo andaba bien, pero llegó un tiempo cuando estaba en secundaria que mis papás sí se separaron. Prácticamente no vengo de una familia constituida, muy bien, pero tengo una buena relación con ambos. Yo tengo un esposo, en 2010 me casé, tengo dos hijitos, bendición de Dios. Y prácticamente dentro de mi relación, de mi matrimonio, siempre hubo subidas y bajadas. No andábamos tan mal como todo matrimonio, ¿no? Lo que sucede es que en el año 2015 yo me entero de una infidelidad por parte de mi esposo y fue para mí como un balde de agua porque nosotros estábamos muy bien y no me lo imaginaba. Durante todo ese lapso yo realmente me sentí muy mal, muy herida, muy triste. Tratamos los dos de restaurar este matrimonio. Yo oraba mucho al Señor y le pedía que restaure mi familia, pero estaba yo cayendo en una depresión muy fuerte el 2015. Hablamos con muchas personas, hablamos con nuestro ministro de matrimonio, hablamos con prácticamente muchas personas mayores que nos pudieran dar muchos consejos, entre buenos y también entre muy malos. Seguimos la relación, pero yo ya estaba muy mal, yo ya estaba muy herida. Lo que no quería yo admitir es que estaba entrando en una depresión tan fuerte que iba a durar años. El año 2017 prácticamente es donde yo ya paso por todas las etapas de la depresión. Me siento muy mal y encuentro una carta que realmente me marcó hacia la otra persona. Entonces, prácticamente comenzó ahí mi sufrimiento, mucho peor, ¿no? Y prácticamente lo conversamos, pero yo era una persona muy orgullosa. Yo había perdonado una vez, pero yo no iba a perdonar dos veces. Vengo así porque tengo una familia de parte de mi mamá que es muy orgullosa. Y el momento que ya caí en una depresión muy profunda es donde prácticamente mi esposo se va de la casa. Yo me quedo al lado de mis dos pequeños y continuar para mí ha sido muy difícil porque yo ya no quería escuchar a nadie, yo ya no quería hablar con nadie, yo solamente quería estar sola. Es por eso que el año 2017 me vi en la última etapa de la depresión, donde me alejé de los amigos, me alejé de la familia, de todos, me alejé de todos y solamente continuaba mi rutina automáticamente por mis hijos. Habían días en los cuales no cocinaba, pero yo no me daba cuenta. Me acuerdo un día que yo le llevé al colegio a mi hijo y lo dejé y me di cuenta que no había cocinado, no le había dado comida.
y me sentía tan mal porque tenía otro bebé en mis brazos que cuidar y mi rutina continuaba. Muchas veces yo lloraba en la ducha para que ellos no me escucharan. Pero mi hijo mayor creo que es el que se dio más cuenta esas veces. Él era muy pequeño, tenía 4 años, 5 años. Y fue un momento muy devastador para mí donde yo entré en una negación profunda de creer en el Señor. Me había apartado de Él mucho, había renegado demasiado. Yo decía dentro de mí, yo soy una persona buena, ¿cómo es posible que me esté pasando todo esto? Que yo he dado todo lo mejor y que prácticamente yo esté en esta situación. Le culpaba a Dios, le culpaba porque no me había cuidado y que yo le había pedido mucho en mis oraciones, 8 años ya de matrimonio, que Él pueda restaurarnos. Prácticamente yo ya no oré, ya me había apartado de Dios y llegué al punto de pensar en quitarme la vida, porque tenía tanto dolor dentro de mí, me sentía tan defraudada que dije, no hay solución para este dolor. Lo mejor es que yo me vaya y así se va a ir el dolor. No, ese era mi pensamiento aquella vez. Y me sumergí en un hueco tan profundo que yo no dormía, yo solamente lloraba toda la noche, no comía, ni yo misma me cuidaba personalmente. Lo que hacía por mis hijos, pero hasta ahí. Sucede que después, cuando en 2017 tomo la decisión de quitarme la vida, yo pensaba irme con mis hijos, porque no quería dejarlos en este mundo. Decía que ellos iban a sufrir sin mí, pero después de una semana dije, no, yo me voy sola, porque ellos no tienen la culpa de nada. Entonces, planifico todo lo que voy a hacer. Ya no soportaba este dolor que había dentro de mí. Estaba muy herida y es cuando el 2017, por el mes de julio, decido quitarme la vida y un momento antes yo le digo al Señor, porque yo miraba las fotos que me habían hecho daño, miraba mis fotos de matrimonio, miraba a mis hijos y yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado todo esto a mí? ¿Por qué? Y le decía, estas personas me han amenazado a mis hijos, pero yo lo que quiero es que tú los cuides, le decía, y yo me voy a ir, pero cuídalos a ellos. Y me fui a sentar a mi cama y le decía, Señor, tengo miedo de estas personas, pero yo ya no puedo seguir aquí. Entonces, en ese momento, prendo la tele y el Señor me habla de una forma hermosa porque yo ya no lo había escuchado más. Y me dice, en la tele me hablan y me dicen, ¿de qué tienes miedo? Si tu Dios es gigante y tus enemigos son de este tamaño, ¿de qué tienes miedo? Y yo decía, no me está hablando a mí. Y volvió a repetirme 3 veces, ¿de qué tienes miedo? Si tus enemigos son de este tamaño y tu Dios es gigante, ¿de qué tienes miedo? Y prácticamente en ese momento se pusieron a cantar una alabanza que yo no conocía. Yo iba desde mis 4 años a la iglesia, pero yo no conocía esa alabanza. Y empiezan a cantar y empiezan a decir, una alabanza, empiezo a cantarla, empiezo a perdonarme del Señor por todo lo que le había dicho un momento antes. Empiezo a decirle que me perdone por lo que iba a hacer, que solamente yo quería que se vaya este dolor. Y en ese momento que empiezo a cantar en pleno desierto, porque estaba muy mal, siento que de este lado me sacan algo. Era como un tirón que sentí y lo único que hice es agarrarme acá y decir, pesado, ¿qué sucede? Y en ese momento pude ver que la palabra menciona que todos los malos pensamientos se alojan en el corazón. Y es verdad, el dolor, la tristeza, la ira, mi depresión, todo estaba en el corazón. Y justamente de ese lado es el que sentí que me sacaron algo. Y yo no sabía qué es lo que había ocurrido y en ese momento prácticamente vi y desistí.
Desistí de suicidarme, me fui a dormir y al día siguiente me desperté y no había más depresión. Era una tranquilidad tan hermosa, tan bonita, tan linda que no podría describirlo. Y le decía al Señor, me vas a decir lo que me has hecho, porque no sé qué me has hecho, no sé qué es lo que me está pasando. Y prácticamente después de haberle pedido ya mucho rato de oración de ese día, que me diga qué me había hecho, me llega un mensaje de la única amiga que se había dado cuenta lo que quería hacer, y me dice el Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tocará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 4:7. Entonces lo que Dios me había respondido es que yo te di paz. Inentendible, porque una depresión de 3 años, pasando por todas las etapas, no se puede quitar en un segundo. Yo siempre digo, ningún psiquiatra, ningún psicólogo comprenderá lo que Dios hizo en mí en ese momento. Me quitó la depresión. Luego de unos días Él me habló, me dijo que perdone a la persona y que lo ame. Y eso fue para mí muy difícil, porque yo era muy orgullosa. Entonces el Señor comenzó por ahí. Comenzó a quitarme el orgullo, porque el orgullo no era de Él. Y prácticamente cuando yo, ya después de unas semanas después, decido perdonar, se quitó prácticamente todo mi dolor. No había más depresión. Perdono, amo a esa persona, como me dijo prácticamente, ve, perdónalo y ámalo, así como quieres que yo te perdone todos tus pecados. Y eso me llegó. Lo perdoné, fue muy difícil, pero lo hice. Y de ahí vinieron una semana de bendición de todo lo que yo le había pedido 8 años. Él me lo dio en una semana, ¿no? Esto, toma. Y era tan sobrenatural, tan milagroso lo que Él había hecho en mí, que no podía creerlo. Él restauró a mi familia, restauró a mi esposo. Él ahorita es completamente distinto a lo que era. Y restauró también a mis hijos, ¿no? Porque ellos también habían estado heridos. El día de hoy, prácticamente ya tenemos 13 años de matrimonio. El Señor, estábamos en su corazón como familia, porque Él ama a las familias. Estaba en su corazón encontrarnos. Y aquel desierto donde Él me encontró, yo doy gracias al Señor, porque ahí fue donde yo lo encontré a Él. Yo les animo, hermanos, a continuar en Dios. Dios es tan sobrenatural. Él hace unos milagros estupendos. Él nunca nos abandona, nunca nos deja, y Él restaura familias. Y todas las familias están en su corazón. Y yo los animo a seguir, a orar y continuar con Él. Bendiciones, hermanos.